ti seguiré luchando. Mi memoria jamás será enterrado. Pasa el tiempo, por ti seguiré esperando eternamente. No ens van a callar encara que passen els dies, els mesos, els anys. Així continuarem acudint tots els dies 3 de cada mes i continuarem acudint així perquè sabem que no estem sols, que les víctimes i els seus familiars i els seus amics formen part d'un grup molt més nombrós de persones que els acosten la seva generositat i la seva paraula d'alè perquè la memòria no desaparega en les revoltes de l'oblit. Ese convoy estaba lleno de ciudadanos confiados de que los sistemas de seguridad y transporte del metro eran los más modernos y eficaces. Estaban llenos de ilusiones, de vida, y que en cuestión de segundos se convirtió en dolor y sufrimiento. Valencia tiene una herida en su historia, que solamente cicatrizará con el tiempo y con el esclarecimiento de lo que realmente sucedió en ese túnel. Disculpeu-me el to en aquesta jornada de condol, però sincerament dubte molt que els membres del govern puguen dormir cada nit amb la consciència tranquila. Y no vamos a dejar de denunciar que la línea 1 todavía hoy, 4 años y 43 muertes después, no tiene el sistema de seguridad de protección automática que hubiera dado el occidente, que han permitido que las muertes y las heridas sean estériles, ya que ni siquiera han servido para cumplir sus promesas sobre seguridad y normativa realizadas en la comisión parlamentaria. Vamos a seguir cada día 3, porque los gobiernos van y vienen. Puede durar más, incluso menos de lo que algunos piensan. Pero nosotros vamos a seguir aquí todos los días 3 esperando respuestas. Gracias a todos. Años pasan y alguien tiene la culpa, pero ¿qué más da si pierdes a un hijo? El mundo se derrumba. No busco soluciones, el tiempo oculta responsables, pero el dolor que vive alguien no es indemnizable. Gente inocente y corriente coge un metro y muere. ¿Cómo? Creo que jamás lo podré entender. No logro ni siquiera imaginar el sufrimiento, pero dicen que es el destino y ya no hay nada que hacer. Dime cómo puedes recibir este tipo de noticia y cómo puedes afrontar la realidad que te espera. Es imposible, no veo a nadie con fuerza suficiente. Sí, lo único que queda son políticos que mienten. Rencor, odio y rabia, las palabras que definen. Recuerdo es lo único que queda y dudo que lo asimilen. Imagino que debe ser difícil invertir en seguridad porque eso no da votos como un meeting, pero creo que hay algo primordial y son vidas en juego y eso no creo que sea normal. Un día grabado en sus retinas, 3J en Valencia. Yo no perdí a nadie, pero en mi reina la impotencia y me fuerza a escribir este homenaje a héroes que podría haber sido sin duda que tú más quieres. Imagínate la cara de los familiares soportando las mentiras y el no poder manifestarse ya es bastante. Con una vida sola, más de 40 muertos no es un número, son personas y es triste, ya no hay consuelo.